Desde los inicios de la humanidad, uno de los grandes misterios que ha cautivado la mente de teólogos y creyentes es el origen de Dios. ¿Quién era Dios antes de la creación del universo? ¿Cómo existía antes de todo, incluso antes de que el tiempo fuera creado? A lo largo de las Escrituras y la reflexión teológica, hemos encontrado pistas que nos ayudan a entender mejor este enigma que parece estar más allá de nuestra comprensión. La eternidad de Dios es uno de los aspectos más profundos y misteriosos de su naturaleza. En las Escrituras, se revela que Dios no está limitado por el tiempo, como lo estamos nosotros. Mientras que nosotros experimentamos el tiempo de manera lineal, con un principio, un medio y un fin, para Dios el tiempo no tiene la misma naturaleza. Él es eterno, lo que significa que no tiene principio ni fin. Su existencia trasciende nuestra comprensión humana del tiempo. Un pasaje clave en la Biblia que aborda esta eternidad divina se encuentra en el Salmo 90, 2, que dice: «Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios». Este versículo subraya que, antes de cualquier creación o comienzo, ya existía Dios. Antes de que el tiempo y el espacio fueran establecidos, Él ya era, y en el todo tiene su origen. Este concepto de eternidad de Dios es difícil de comprender para los seres humanos, ya que nuestra existencia está firmemente anclada en el tiempo. Nacemos, vivimos y morimos dentro de una línea temporal que va de un momento a otro. Sin embargo, Dios no está sujeto a esas limitaciones. Él está fuera del tiempo. No está atado a un antes ni a un después. Él es el siempre presente, que no tiene principio ni fin. La eternidad de Dios también está relacionada con su inmutabilidad. Dios no cambia con el paso del tiempo. En Malaquías 3:6, leemos: «Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Esta inmutabilidad de Dios implica que, a pesar de que todo a nuestro alrededor cambia, el universo, las estaciones, las generaciones, Él permanece siempre igual, sin alteración. Este atributo de ser inmutable en su eternidad proporciona una seguridad inquebrantable a los creyentes, pues significa que su naturaleza, su voluntad y sus promesas son constantes y fieles a lo largo de todos los tiempos. Lo más asombroso de todo esto es que, aunque Dios está más allá de nuestras limitaciones temporales, ha elegido revelarse dentro del tiempo. A través de las Escrituras, vemos cómo Dios interactúa con su creación en momentos específicos de la historia. En Génesis 1:1, por ejemplo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio marca el inicio de nuestro tiempo, el comienzo de todo lo creado. Sin embargo, el acto de la creación no significa que Dios comenzara a existir en ese momento, sino que Él eligió comenzar a interactuar con su creación dentro de un marco temporal. A pesar de ser eterno y estar fuera del tiempo, Dios decide entrar en nuestra historia, revelándose progresivamente a lo largo de las generaciones. Esto culmina con la encarnación de Jesucristo, quien, siendo eterno como Dios, se hizo humano en un momento específico de la historia. Este es un gran misterio. Como un ser eterno, que está fuera del tiempo, puede ser simultáneamente trascendente e inmanente, existiendo dentro del tiempo y fuera de él al mismo tiempo. La inmutabilidad de Dios es otro concepto clave que resalta la naturaleza constante y perfecta de Dios. Este atributo significa que Dios no cambia. A diferencia de todo lo creado, que está sujeto a procesos de transformación, envejecimiento y mutación, Dios permanece inmutable en su esencia, su carácter y su voluntad. En Malaquías 3:6, la Escritura declara: «Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Esta afirmación es profundamente significativa, ya que nos muestra que la razón por la cual Dios no ha destruido al pueblo de Israel, a pesar de su infidelidad, es precisamente porque Dios no cambia. Aunque los seres humanos son inconstantes, Dios es constante, y esa es una razón fundamental por la que podemos confiar en Él. La inmutabilidad de Dios tiene varias implicaciones importantes para nuestra vida espiritual. Sabemos que Dios siempre será fiel a sus promesas. Lo que Dios prometió ayer, lo cumplirá hoy y lo cumplirá mañana. Él no cambia de opinión ni de carácter. Si Dios ha prometido estar con nosotros, guiarnos, amarnos y salvarnos, podemos estar seguros de que su palabra es inquebrantable. Dios no solo es inmutable, sino que es siempre perfecto. No tiene nada que mejorar, no pasa por fases de crecimiento o aprendizaje. Su bondad,
su sabiduría y su poder son perfectos desde siempre y para siempre. Esto significa que no necesitamos temer que Dios se vuelva menos bueno o menos sabio con el tiempo. En un mundo cambiante y lleno de incertidumbres, la inmutabilidad de Dios es un ancla segura para nuestra alma. Mientras que nosotros y todo a nuestro alrededor cambiamos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto nos da una razón sólida para confiar en Él, especialmente cuando las circunstancias de nuestra vida parecen inestables. Aunque el mundo y las personas cambian constantemente, Dios permanece igual. Él es la única constante en un universo que está en constante movimiento. La naturaleza humana, los gobiernos, las culturas y hasta los planetas experimentan cambios, pero Dios no está sujeto a esas alteraciones. Este es un atributo que resalta la grandeza y majestad de Dios, su poder para permanecer inmutable en medio de un mundo de cambios. Esto también resalta la tranquilidad y la paz que podemos encontrar en Él. En Hebreos 13:8 se afirma, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este versículo refleja la estabilidad de Cristo, quien, como parte de la Trinidad, comparte esta característica de inmutabilidad con el Padre y el Espíritu Santo. El hecho de que Dios no cambie es una fuente de gran consuelo para los cristianos. En momentos de angustia, incertidumbre o dificultad, podemos descansar en la seguridad de que Dios sigue siendo el mismo, y su amor por nosotros no disminuirá. Además, sabemos que su voluntad es siempre buena, agradable y perfecta, independientemente de las circunstancias externas. En las pruebas, cuando enfrentamos desafíos, podemos confiar en que el Dios que estuvo con nosotros en el pasado, sigue siendo el mismo en el presente y lo será en el futuro. El Dios que nos sostuvo ayer es el mismo que nos sostendrá hoy. En la adoración, al saber que Dios es inmutable, podemos adorarle con plena confianza. Sabemos que nuestras alabanzas y adoración se dirigen a un ser cuya esencia es perfecta e inalterable. En las promesas de Dios, en las Escrituras, Dios ha hecho promesas a su pueblo, y su inmutabilidad nos asegura que Él cumplirá todas las promesas hechas. No hay nada en este mundo que pueda cambiar la fidelidad de Dios hacia nosotros. La inmutabilidad de Dios no solo nos recuerda su perfección y constancia, sino que también debe inspirarnos a ser más firmes en nuestra fe. Si Dios no cambia, ¿cómo deberían cambiar nuestras vidas a la luz de este conocimiento? ¿Cómo puede esta certeza fortalecer nuestra confianza en Él y nuestra relación con Él? Conocer la inmutabilidad de Dios debería llevarnos a una adoración más profunda, sabiendo que el mismo Dios que nos creó, nos ama y nos redimió, permanece siempre fiel. Esta verdad nos desafía a vivir nuestras vidas con más firmeza, sabiendo que todo lo que ocurre en nuestro mundo está bajo el control de un Dios que nunca cambia. La inmutabilidad de Dios es una verdad que no solo nos enseña acerca de su naturaleza, sino que también nos da paz y seguridad en un mundo que está en constante cambio. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y podemos confiar plenamente en que su carácter y promesas nunca fallarán. A medida que reflexionamos sobre la inmutabilidad de Dios, podemos descansar en la certeza de que, aunque todo a nuestro alrededor cambie, Él permanece firme. El apóstol Juan, en su Evangelio, nos presenta una visión profunda de la preexistencia de Cristo, al describirlo como el verbo o palabra que existía desde antes de la creación del universo. En el primer versículo de su Evangelio, Juan escribe, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios». Este versículo es fundamental para comprender la naturaleza divina de Jesús, ya que no solo establece que Él existía antes de la creación del mundo, sino que también era uno con Dios. La implicación de esta declaración es clara: Jesús, como el verbo o la palabra, es coeterno con Dios el Padre. Esto significa que la divinidad de Jesús no comenzó en su nacimiento en Belén, sino que siempre ha existido en comunión con Dios Padre y el Espíritu Santo en la eternidad. Esta preexistencia de Cristo antes de la creación refuerza la enseñanza cristiana de que Jesús no es simplemente un ser humano que apareció en la historia, sino que es Dios mismo, participando activamente en la creación del universo. En otras palabras, Jesús es el Verbo eterno, que estaba con Dios desde antes de que todo fuera creado, y es Dios mismo. Esta revelación tiene profundas implicaciones teológicas. Primero, nos revela que Jesús es más que un profeta o un simple líder religioso. Él es el mismo Dios que existía antes del tiempo y de todas las cosas. El hecho de que Jesús sea el Verbo eterno significa que Él no solo tiene autoridad sobre la creación,
sino que Él fue el medio a través del cual todas las cosas fueron creadas. En Juan 1:3, el evangelista continúa: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Esto significa que Jesús, como el Verbo de Dios, fue el agente activo de la creación, y sin Él no habría nada en el mundo. Además, al ser uno con Dios y estar en perfecta relación con Él desde la eternidad, Jesús es el único que puede revelar verdaderamente a Dios al ser humano. Siendo el Verbo de Dios, Jesús es la revelación plena de la naturaleza y voluntad de Dios. En otras palabras, Jesucristo es la expresión visible y accesible de lo invisible y eterno de Dios, el que existe fuera del tiempo, pero también se hace presente en la historia humana. La preexistencia de Cristo, por lo tanto, no solo afirma su divinidad eterna, sino también su papel fundamental como mediador entre Dios y los seres humanos, desde antes de la creación hasta el cumplimiento de la obra de salvación en la cruz. Entender que Jesús existía antes de todo no solo fortalece nuestra comprensión de su naturaleza divina, sino que también profundiza nuestro aprecio por su sacrificio en la cruz. El Verbo eterno, que siempre estuvo con el Padre, eligió entrar en nuestra realidad temporal, encarnándose como ser humano, para traernos la reconciliación y la salvación. Así, Cristo es el centro de la historia y de la creación, tanto en su preexistencia como en su manifestación en la historia. Al reflexionar sobre Cristo antes de la creación, nos encontramos con un misterio profundo de su existencia eterna, que invita a una adoración reverente y un mayor entendimiento de la grandiosidad de la Trinidad y el plan de Dios para la humanidad. Dios, en su esencia, es el Alfa y la Omega, lo que significa que Él es el principio y el fin de todas las cosas. Este concepto profundo es expresado en Apocalipsis 22:13, donde Dios mismo declara: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último». La importancia de esta declaración radica en que no solo nos dice que Dios es el creador de todas las cosas, sino que también tiene un control absoluto sobre todo lo que existe y lo que existirá. Al identificarse como el Alfa y la Omega, Dios señala que Él está por encima del tiempo y la historia. Él es antes de todo y será después de todo, lo que implica que su existencia no está limitada por las estructuras del tiempo humano, que tienen un comienzo y un final. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, y su existencia trasciende toda creación, ya que Él es la fuente y fundamento de todo lo que existe. Esta afirmación subraya que Dios no solo crea el universo, sino que es el que lo sostiene y lo dirige en cada momento. En este sentido, la visión cristiana nos recuerda que nada en el universo ocurre fuera de su voluntad, y que todo tiene su origen en Él y su culminación en Él. De esta manera, el título de Alfa y Omega es un recordatorio de que Dios está presente en cada etapa de la creación, desde el inicio de los tiempos hasta su fin, y que Él es la razón por la cual todo existe y tiene propósito. Dios, siendo el principio y el fin, no solo está presente en la eternidad pasada, sino también en el futuro que aún está por venir, con su soberanía asegurando que todo seguirá según su plan. Además, esto nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Él en el tiempo presente. Si Dios es el principio y el fin, todo en nuestras vidas tiene su sentido dentro de su propósito eterno. Esta comprensión nos da esperanza, ya que sabemos que Él, que tiene todo bajo control desde el principio hasta el fin, es nuestro refugio y nuestra seguridad. Esta visión de Dios como Alfa y Omega nos motiva a vivir con confianza, sabiendo que todo lo que sucede está dentro de su soberanía eterna. La motivación detrás de la creación del universo y la humanidad es una pregunta profunda que invita a la reflexión sobre la naturaleza de Dios. Si Dios es eterno y autosuficiente, ¿por qué decidiría crear algo fuera de sí mismo? La respuesta radica en la esencia misma de Dios. Dios es amor. En 1 Juan 4:8 se nos dice de manera clara y tajante: Dios es amor. Esto no solo nos revela una de las características de Dios, sino que nos permite entender que la creación no fue una necesidad para Él, sino una expresión de su amor. Dios, al ser perfecto en su comunión eterna dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estaba vacío ni incompleto antes de la creación. Su perfección y plenitud en la Trinidad no requerían de algo o alguien más para ser completos. Sin embargo, Dios, en su naturaleza amorosa, decidió crear el universo y a la humanidad como un acto generoso de compartir su gloria y amor con otros seres. La creación fue un acto libre y voluntario de Dios para que los seres humanos pudieran experimentar su amor perfecto y participar en la comunión que Él ya tenía dentro de la Trinidad. La creación, entonces, no surgió de una carencia,
sino de un deseo inmenso de compartir lo que Dios ya poseía en plenitud. Este concepto se amplía y cobra más profundidad cuando consideramos la doctrina de la Trinidad, que revela que Dios no está solo en su eternidad. Dios existe como una relación perfecta y eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de que el universo fuera creado, ya existía una comunión perfecta entre las tres personas de la Trinidad. Esta relación eterna no necesitaba nada más para ser completa. No obstante, por amor, Dios eligió crear. La Trinidad, en su perfecta unidad y amor, decidió extender ese amor hacia otros seres. El propósito de la creación fue invitar a la humanidad a participar en esta relación perfecta de amor. Dios no necesitaba crear el mundo, pero el amor eterno y expansivo de la Trinidad deseaba compartir su bondad, gloria y amor con seres que pudieran experimentar su plenitud y vivir en comunión con Él. Al crear el universo, Dios ofreció una oportunidad única para que los seres humanos pudieran experimentar su amor eterno y ser partícipes de la gloriosa relación que existe entre las personas de la Trinidad. Así, la creación no es un acto de necesidad, sino una manifestación de amor divino, que invita a los seres humanos a entrar en una relación profunda y transformadora con Dios, participando en la misma comunión perfecta que Él tiene en la eternidad. En el Evangelio de Juan 1:14, se nos revela un misterio profundo de la fe cristiana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este versículo es crucial porque nos muestra que Dios, a través de Jesús, decidió entrar en la historia humana para mostrarnos más plenamente quién es Él. Jesús, siendo Dios mismo, asumió la naturaleza humana para que los seres humanos pudiéramos conocer a Dios de una manera más íntima y comprensible. Antes de la venida de Jesús, la revelación de Dios era limitada, pero al encarnarse en Cristo, Dios hizo visible lo invisible. Al hacerlo, Jesús nos permitió ver la gloria de Dios no solo en conceptos abstractos o en revelaciones pasadas, sino en una persona concreta que vivió entre nosotros, enseñó, sanó y mostró el amor y la misericordia de Dios de una manera palpable y accesible. El Verbo eterno, que existía antes de la creación del mundo, se hizo carne para vivir entre la humanidad, revelando la naturaleza divina de manera comprensible y tangible. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús se convirtió en el camino para que pudiéramos tener una relación directa y profunda con Dios, mostrando que Dios no está lejano, sino cercano y accesible a nosotros en toda nuestra humanidad. El amor infinito de Dios, una relación personal con los seres humanos. El hecho de que Dios, siendo infinito y eterno, se haya hecho accesible a los seres humanos es uno de los mayores misterios y maravillas de la fe cristiana. A pesar de su grandeza y perfección, Dios se preocupa profundamente por cada uno de nosotros y, en su amor inmenso, decidió acercarse a nosotros de una manera personal. Esta realidad queda perfectamente expresada en Juan 3:16, un versículo que revela el corazón de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo refleja el sacrificio más grande que Dios podría haber hecho, dar a su propio Hijo para que, al creer en Él, podamos tener vida eterna. Este sacrificio demuestra de manera clara y concreta que, a pesar de su eternidad y perfección, Dios no solo nos conoce por nuestro nombre, sino que se ha entregado por nosotros. Jesucristo es la manifestación del amor infinito de Dios, que no solo busca conocer y salvar a la humanidad, sino establecer con ella una relación profunda, personal e intencional. Este amor trasciende cualquier barrera humana y se demuestra en la entrega de Jesús en la cruz, un acto que nos invita a vivir en comunión con Dios. La relación personal que Dios ofrece no es solo un concepto teológico, sino una realidad vivencial. El Dios eterno y perfecto nos ofrece una vida transformada en comunión con Él, revelando que su amor no tiene límites y que está dispuesto a ir hasta el fin del mundo para que podamos tener una relación con Él. Saber que Dios es eterno, inmutable y perfecto tiene un impacto profundo en nuestra vida y en nuestra relación con Él. Cuando comprendemos que Dios no cambia y que su esencia permanece constante, nos da una seguridad inmensa, pues podemos confiar en su fidelidad. Vivir en un mundo tan cambiante y lleno de incertidumbres puede generar dudas y miedos, pero cuando sabemos que Dios es inmutable, nos sentimos firmes y seguros en su presencia. Esta certeza nos invita a vivir con humildad, ya que reconocemos que todo lo que tenemos y somos proviene de Él. Nos hace conscientes de nuestra fragilidad humana y de lo mucho que dependemos de su amor y su gracia. Cada momento de nuestra vida, desde el amanecer hasta el anochecer, está sostenido por Él.
Nada en nuestra vida ocurre sin que Él lo permita y todo está bajo su control eterno. La eternidad de Dios también nos recuerda lo limitados que somos en comparación con su infinitud. Aunque nuestros días son contados, Él no está limitado por el tiempo. Él ve el pasado, el presente y el futuro como una totalidad perfecta. Este pensamiento nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fragilidad y nuestra necesidad de vivir en dependencia constante de Él. Nos ayuda a poner en perspectiva lo que es realmente importante y a valorar cada momento como un regalo divino. El conocimiento de que Dios, siendo eterno y perfecto, se preocupa profundamente por nosotros cambia nuestra forma de orar. Ya no oramos solo por necesidades inmediatas, sino que reconocemos que Él está con nosotros en cada paso, y eso transforma nuestra relación con Él. Sabemos que Él no está distante ni lejano, sino cerca, dispuesto a escucharnos y sostenernos. Al saber que Él es eterno, nuestra adoración se llena de asombro y reverencia, porque comprendemos que estamos ante un ser infinito, cuyas obras trascienden todo lo que podemos imaginar. Esto nos mueve a una adoración más profunda y sincera, porque sabemos que estamos adorando al Creador del universo, aquel que ha existido desde antes del principio y continuará siendo nuestro refugio hasta el fin. Además, esta comprensión de Dios impacta nuestra manera de vivir. Vivimos con la certeza de que no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la fuerza que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Sabemos que nuestra existencia tiene un propósito, pues Él, el Dios eterno y perfecto, nos creó con un plan divino. Cada acción y decisión se vuelve significativa cuando entendemos que somos parte de su historia eterna. La eternidad de Dios nos invita a vivir no solo por el momento, sino con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestras vidas son un testimonio de su amor y que todo lo que hacemos tiene un impacto más allá del tiempo. Finalmente, la verdad de la eternidad y perfección de Dios nos llama a una vida de humildad, gratitud y reverencia. Nos invita a vivir con un sentido profundo de dependencia y confianza en Él, sabiendo que Él nos ama de una manera infinita y nos cuida personalmente. Esta reflexión nos desafía a vivir con un corazón lleno de adoración constante, sabiendo que a pesar de nuestra fragilidad, tenemos un Dios eterno que nos sostiene. ¿Cómo cambia tu vida esta verdad sobre la eternidad de Dios? ¿Cómo transforma tu manera de orar, adorar y vivir el saber que, aunque Él es eterno, se preocupa por ti y está cerca de ti?